da la bienvenida a esta tercera clase sincrónica correspondiente a la materia de Derecho Procesal Civil 1 del convenio IEFI-UDEFA, en la cual pues iniciaremos en esta tarde. En la jornada anterior de la segunda, pues ya había tocado lo relacionado a la pretensión, al concepto, a los elementos de la pretensión, las clases de la pretensión y la acumulación de la pretensión. Muy someramente, pues, como lo indica aquí en la lámina, elemento, clasificación, ya más o menos se había dicho y explicado en la segunda clase sincrónica que la pretensión pues sencillamente es cuando dentro de la demanda, que es la materialización ya de cómo se concreta la acción judicial, es precisamente donde se enfoca basado en el interés y en la cualidad procesal del demandante, precisamente lo que va a pedir a los fines de que el juez al sentenciar la declare si es pertinente o no es pertinente la pretensión. Y precisamente ella es objeto o se produce producto de una relación jurídico-material que se produjo entre dos personas o entre dos sujetos que son las llamadas partes. Y precisamente es en base a la pretensión donde va a venir la decisión del juez y la ejecución de la misma. Por ello, ahí está indicado los elementos sujetos, pues quien pretende y a quién se le pretende reclamar ese derecho. El objeto, el interés jurídico, precisamente lo que va a hacer valer la misma, que pueda ser una cosa material, mueble e inmueble, corporal o incorporal, un derecho o una obligación que se reclame. Y el título, la causa fitente, el fundamento motivo por el cual la persona acuda o lleva a cabo esa acción judicial. Y en cuanto a la clasificación, ahí tenemos de acuerdo a ese objeto por el cual se reclama. En las primeras mayormente son tipo de prestaciones y ahí es donde entra el tema de las obligaciones, cuando se reclaman el pago de cantidades de dinero. Las declarativas, mero declarativas, es precisamente donde se declaran la existencia de derechos y esos derechos pues es producto de las relaciones jurídicas. Y las constitutivas, pues es cuando el juez a través de una resolución extingue o modifica una relación jurídica. Y en cuanto a el derecho real o personal, puede ser mobiliaria, inmobiliaria, o también puede ser una obligación por parte del obligado de la persona. Y la acumulación de las pretensiones, pues son sencillamente hasta donde, de acuerdo con la normativa de los artículos 77 hasta el 81, establece el legislador por el cual estas pretensiones se puedan acumular, pero para acumularse, ellas tienen que tener una razón de conexión y de continencia que sean recíprocas entre sí. No se pueden excluir, porque si esas pretensiones se excluyen, lamentablemente, pues la demanda va a ser inadmisible por ese lado. Bien, ahora sí entramos propiamente a lo que corresponde el tema de hoy, la clase de hoy, que son los actos procesales. Y precisamente aquí tenemos el tercer elemento dentro de lo que corresponde ya llamada trilogía del proceso. Ya la acción en la cual se materializa con la pretensión y es lo que llevan a cabo las partes. Las partes son las protagonistas de la acción, las protagonistas en la cual
inician el impulso del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, a través de la jurisdicción, pues es el que lleva a cabo la administración de justicia por medio del acto fundamental que es la sentencia. Y tenemos el proceso en la cual va a corresponder las actuaciones que van a llevar a cabo las partes para poder precisamente obtener el fin, como lo es la sentencia, dentro del órgano jurisdiccional, y esa actuación de las partes es por las que se hacen a través de una serie de actos. Y esos actos, como se llevan a cabo dentro de un proceso, a través del procedimiento respectivo, y son las que se realizan dentro del órgano jurisdiccional, pues esos actos son los que se conocen como los actos procesales. Entonces, como lo tenemos ahí en la lámina, los explicamos de esta manera. El acto procesal se define como la conducta realizada por un sujeto procesal susceptible de constituir, modificar o extinguir el proceso. Bien, sujeto procesal, pues sencillamente el acto realizado tanto por un lado por las partes y por otro lado también por el juez, porque el juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, él también realiza actos que están marcados dentro del proceso. Entonces, ese sujeto procesal, que sería tanto las partes como el juez, pues pueden llevar a cabo esa manera de constituir cuando se inicia el proceso, cuando se llevan a cabo las actuaciones y hasta extinguirlo, y la forma de extinguirlo, pues por un lado lo puede hacer el juez a través de la sentencia, o también lo pueden hacer las partes utilizando la figura de los medios alternativos como la transacción, como el convenimiento y actos unilaterales de ellos que ponen fin al proceso, como el desistimiento y el convenimiento, y un acto en la cual es precisamente el llamado la falta de impulso o el abandono que hacen las partes dentro del proceso, que es la llamada perención. Bien, tenemos que dentro de estos actos procesales realizados por las partes y realizados por el juez, están precisamente aquellos en los cuales las partes pueden actuar, bien sean para la constitución del proceso, el inicio del proceso, durante la realización del proceso y la extinción del proceso. Y actos realizados por el juez, aquellas conductas realizadas en el proceso por los agentes de la jurisdicción, extendiéndose por tales no solo los jueces, sino también auxiliares colaboradores, ya sean permanentes u ocasionales. Dentro de los actos realizados por las partes, relativo a la constitución del proceso, en este caso, el acto típico, por lo general las partes realizan, o sobre todo una de ellas comienza primero con la constitución del proceso, es la demanda. La demanda, cuando precisamente se interpone la demanda, que es donde está allí incluida la pretensión, es precisamente el que da la iniciación para que se constituya el proceso. Y a través de ello los demás actos que vienen. Bueno, la demanda, la citación, la contestación de la demanda, cuestiones previas si se interponen, y lo relacionado también con el lapso probatorio, tanto la promoción como la evacuación de pruebas, en la cual ambas partes lo realizan en el mismo momento. Y la terminación del proceso, aquellos en la cual equivalen jurisdiccionalmente o modo de autocomposición procesal, mediante la cual las partes componen el alíter y le ponen fin al proceso con efecto de cosa juzgada. Estos actos son generalmente los llamados medios alternativos, solución de conflicto, y aquí es donde tenemos la conciliación, la transacción, convenimiento, desistimiento y la ya llamada no presión, sino la perención, en la cual pues prácticamente es un acto que lo declara el juez producto de que las partes pues no continuaron con el impulso procesal. Tenemos
los actos realizados por el juez. Mayormente, dentro de estos actos realizados por el juez, pues tenemos actos relativos a la sustanciación del proceso o instrucción, mejor conocido como autos, providencias, interlocutorias dictadas por el juez en el curso del proceso. En la ejecución de las normas procesales, digieren a el funcionario para asegurar la marcha de los procedimientos, pero que no implican una decisión o una cuestión controvertida de las partes. Este acto de la sustanciación de instrucción, pues es precisamente los actos en los cuales los jueces, a través de las llamados autos o providencias, le están dando continuidad a lo que las partes están realizando. Por lo menos, el primer acto que el juez realiza como de sustanciación o instrucción del proceso es cuando admite la demanda. Ahí tenemos ese primer acto que el juez realiza. Al admitir la demanda, precisamente comienza a dar las primeras instrucciones por el procedimiento respectivo, realiza el primer acto para llamar a la parte contraria, a que dentro de un determinado lapso dé lugar a la contestación de la demanda. Y cuando da esa primera instrucción para que dé lugar a la contestación de la demanda, viene la parte, en este caso la parte demandante, a través del impulso, por medio de la citación, es que le va a dar precisamente el cumplimiento a ese acto de sustanciación o instrucción que llevó a cabo el juez. Primer acto. Puede venir otros actos más, por lo menos cuando se lleva a cabo la admisión de las pruebas, cuando se lleva a cabo la realización de la evacuación de las pruebas, que se hace en presencia del juez. Esos son actos que precisamente corresponden a esta etapa de sustanciación o instrucción. Y tenemos los actos de decisión o resolución, que consisten en todas aquellas providencias dictadas por el juez para resolver una cuestión controvertida entre las partes. Más que todo, la decisión, pues, es la sentencia que es el acto por lo general del juez que realiza para precisamente solucionar ese proceso, para solucionar precisamente la pretensión establecida en esta demanda producto de un conflicto presentado en ese tribunal. También pueden venir decisiones que pueden ser conocidas como las llamadas sentencias interlocutorias, que son unas sentencias que se dictan a lo largo del proceso, que sirve para solucionar determinadas situaciones presentadas, y ellas pueden precisamente presentarse en la cual son susceptibles de apelación en segunda instancia con efecto devolutivo, o también en algunos casos se puede producir también con efecto suspensivo cuando ese tipo de resolución o de decisión causa gravamen irreparable a una de las partes. Entonces, más que todo, el juez, dentro del proceso, cuando realiza sus actos procesales, son actos de decisiones. Decisiones que pueden ser para ir llevando a cabo la realización del proceso a través de la sustanciación o instrucción, que son los famosos autos que se establecen ahí dentro del proceso, y también los actos de decisión o resolución, que es cuando pone fin al conflicto que se presenta entre las partes, y el acto típico por excelencia, pues es la sentencia. Bien, ahora tenemos precisamente cómo dentro de los actos que se realizan dentro del proceso, la ley establece, la ley adjetiva procesal civil, cómo es que se llevan a cabo esos actos. A partir de qué momento se hacen, en qué día se hacen, el tiempo en el cual se hacen, las horas en las cuales se hacen. Entonces, precisamente para eso, en los tribunales, ellos se efectúan a través de los llamados despachos. Estos despachos, pues, son precisamente el momento por el cual el tribunal lleva a cabo su actividad de la actividad procesal, la actividad procedimental. Y las normas ahí establecen los artículos que ustedes ven ahí en su lámina a continuación, 191 en adelante,
el tiempo para hacer esos actos, los lapsos para hacer esos actos, las habilitaciones cuando se solicitan, cuando esos lapsos se pueden abreviar de acuerdo a los términos que se establece, en cuanto a cuándo son días hábiles, cuándo son días inhábiles, lo relacionado a cómo se computan, lo relacionado a los lapsos, cuándo se pueden dar las prórrogas, en sí, sucesivamente, cómo es que se maneja el tribunal. Generalmente en la práctica, pues las horas de despacho comienzan a partir de las 8:30 de la mañana, ya con el último decreto que salió hace aproximadamente como un mes, donde se elimina totalmente el despacho virtual, pues vuelve de nuevo los tribunales a trabajar de su horario normal de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, porque mientras hubo el decreto este de la emergencia producto de la pandemia del COVID, pues había un despacho virtual hasta las 3:30 de la tarde y un despacho presencial hasta las 12 del mediodía, algunos otros tribunales hasta la 1 de la tarde, pero con la ya normalización de la actividad jurisdiccional con la eliminación del despacho virtual, pues los tribunales volvieron a su horario habitual de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Me voy a referir, bueno, el 191, el 192, que son precisamente los artículos que más se manejan con respecto al tiempo y con respecto a las horas. Los jueces no podrán despachar los asuntos de su competencia, sino en el lugar destinado para la sede del tribunal, a no ser para los actos respecto a los cuales se acuerden previamente otra cosa conforme a la ley de oficio o a petición de parte. Las horas para despachar. Tampoco podrán los jueces despachar sino en las horas de día destinados al efecto, las cuales se indicarán en la tablilla que se fijarán en el tribunal para el conocimiento del público, para actuar fuera de dichos actos cuando sea necesario habilitarán con un día de anticipación o haciendo saber a las partes las horas indispensables para determinar. Bueno, ¿cómo es que funciona esto? Esto funciona sencillamente. Primeramente, que los jueces para despachar hay un lugar determinado para hacerlo y ese lugar es la sede del tribunal. En un momento en el cual por lo menos el juez tenga que realizar algún acto fuera del tribunal, pues esas actividades se participan mayormente. Esto sucede cuando existe sobre todo lo que son actos de prueba, sobre todo aquellas pruebas de orden presencial, aquellas pruebas en las cuales el juez tiene que observar directamente los hechos que se están solicitando su observación, pues ahí precisamente el tribunal se habilita para poder trasladarse para ese sitio a los fines de la observación de ese lugar. Y las horas, pues naturalmente, esas son horas que también se determinan, se colocan en las afueras del tribunal, los tribunales todos dicen, el comienzo de la hora, 8:30 de la mañana, el fin de la hora, 3:30 de la tarde, una hora administrativa, que es a lo mejor para llevar a cabo el desenvolvimiento de cómo se llevaron a cabo las actividades ese día, y por eso es que precisamente, pues esos son los momentos en los cuales se trabaja en el tribunal. Los días feriados en los cuales no se habilita, también eso se anuncia cuando un día es hábil, cuando un día es hábil, eso el que da despacho es necesariamente el juez. Por eso, como lo dice el 195, los tribunales harán saber al público a primera hora por medio de una tablilla el aviso del día en la cual por causa justificada no despachen, y el secretario dejará constancia de hecho en el libro diario como prevé el 113. Bien, los días y horas hábiles para despachar. Eso, como se dice, las diligencias, solicitudes, escritos y documentos a que se refiere el 106, 107 de este código deberán ser presentados por la parte dentro de las horas fijadas para el tribunal cuando se despacha. Los días en los cuales el tribunal disponga no despachar, el secretario no podrá
suscribir ni recibir diligencia, solicitud, escrito, documento de las partes. Bueno, esto es muy importante que lo aprendamos nosotros cuando estemos en el ejercicio profesional. Todo lo que se refiere a la actividad de los actos procesales, sobre todo uno como representante de las partes, cuando se actúa con poder o cuando se está asistiendo, todos esos actos se hacen en el horario hábil para despachar. Por eso, ese horario desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde es el horario en el cual las partes pueden llevar a cabo la realización de sus actos. Si es un acto en el cual se va a presentar un escrito, una diligencia, se hace dentro de ese horario. Si es un acto en el cual se va a evacuar un medio probatorio, se va a hacer dentro de ese acto. Y si por lo menos un acto más que todo sucede con evacuación de pruebas, se extiende fuera del lapso, eso precisamente se habilita, el juez lo participa, el secretario lo hace constar en el diario para que en ese determinado expediente tuvo que habilitarse por la cuestión de que el acto ameritaba más horas de las debidas. Pero por lo general, los actos se tienen que realizar dentro de las horas hábiles para ello. Usted, para presentar una diligencia, un escrito, eso se hace dentro de esa hora. No puede ser ni antes ni después. Y cuando sucedió lo del despacho virtual, ese despacho virtual era lo mismo, se presentaba a partir de las 8:30 de la mañana y se recibía el correo hasta las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde quedaban para uno presentar en el despacho virtual. Pero ya como se eliminó, pues ahora el despacho pues se hace en los días de despacho como normalmente trabaja los tribunales. También tenemos en la suspensión los términos los lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la ley o cuando una causa no imputable a la parte se solicite que lo haga necesario. Bueno, aquí sí ya queda a disposición del órgano jurisdiccional, del juez secretario, si suspende o abrevia la realización de ese acto, porque muchas veces, pues por cuestión de tiempo, se requiere volver a efectuar de nuevo el acto en otra oportunidad. Por lo menos cuando tengamos la reforma del Código de Procedimiento Civil, ya por lo menos en otras jurisdicciones los hay, pero cuando tengamos la reforma del Código de Procedimiento Civil va a ser muy susceptible, por lo menos en la primera etapa del juicio, que es la etapa de mediación y sustanciación, sobre todo cuando se lleve el acto conciliatorio, de la realización de un acto y pueda ser posible la realización de otro acto, de acuerdo a la naturaleza de ese conflicto y de acuerdo a lo que se esté ventilando dentro de la solución. Igualmente puede presentarse también con el acto de pruebas, que hay momentos en la cual pues se necesita realización de una evacuación en la cual no se lleve a cabo en un solo día, sino que se necesite otro día más para hacerlo. Bien, tenemos a partir de la norma relacionada con el artículo 206 y siguiente, cuándo es que se produce la nulidad de un acto procesal. Y generalmente la nulidad de un acto procesal es aquel hecho que se produce cuando precisamente el juez como garante, como director del proceso, determina que tal acto pues no se llevó a cabo de una manera legal tal cual como se especifica y precisamente pues se requiere anular el siguiente para de nuevo volver a hacerlo y de esa manera garantizar el debido proceso, que es lo que realmente se consigue en la realización del mismo. Por eso lo que se presenta ahí en la lámina es que tenemos que la nulidad del acto procesal es el vicio que hace nulo un acto en procedimiento, en los casos expresamente determinados por la ley, o cuando haya dejado de llenarse en el acto alguna formalidad esencial para la validez. Entonces, muchas veces el juez, a los fines de no incurrir precisamente en faltas, que muchas veces en las sentencias, cuando se apela, se puede tocar ese punto, los jueces
como garantes, como directores del proceso, emiten resoluciones, emiten autos por el cual corrigen ese acto realizado anteriormente, anulándolo a los fines de que no afecte su validez y repone lo que se llama la reposición de la causa para volver a realizar ese acto. Por eso, la norma del 206, que precisamente porque se declara la nulidad. Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial para su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin a la cual estaba destinado. Solamente por cuestión de correr. Y más que todo, a raíz de la reforma constitucional del año 99, hay una disposición en el artículo 267 en la cual se dice que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Es decir, no se puede estar reponiendo la causa cada rato, sino tiene que ser en aquellos casos en los cuales de verdad sí se cometieron errores o faltas que afectó por lo menos el debido proceso y el ejercicio de la tutela efectiva y el derecho a la defensa, por lo menos. Una forma en la cual se anula mucho los actos y se reponen las causas es con respecto a las citaciones. Con respecto a las citaciones, sí, en realidad, en reiterada jurisprudencia, se ha manifestado que esos casos tienen que llevarse a cabo tal cual como lo indica la ley y que se cumplan los momentos adecuados. Entonces, ahí sí, por eso se procura que cuando se llevan a cabo las citaciones, tratar de hacerlas lo mejor, porque eso a veces causa lesión al derecho a la defensa y por ello se produce muchas veces en las sentencias cuando se apela, objetan esa cuestión y por ello es importante que la misma se revise que se realizó tal cual como tenía que ser a los fines de evitar una reposición de la causa ya en un momento en que se produzca una apelación de una sentencia, que en algunos casos ocurrió. Por eso es que los jueces revisan eso y si es necesario volver a practicar, pues sencillamente se repone la causa y de esa manera pues se corrige ese error. Ahí tenemos precisamente nulidades por la falta de formalidades esenciales, en la cual establece dos casos: cuando esté determinado por la ley o cuando éste haya dejado de cumplir acto procesal las formalidades esenciales a su validez, vale decir, cuando se deja de cumplir los requisitos aquellos que constituyen la esencia y que llevan consigo una formalidad implícita. La nulidad de los actos de los órganos jurisdiccionales consiste en aquellos actos dictados sin dar cumplimiento a las formalidades exigidas por la ley, en el caso de las normas, los artículos 244 relativos a la sentencia. Bien, luego tenemos lo relacionado al artículo 267, nulidad de actos aislados, la reposición y repetición, la nulidad de las sentencias definitivas, y así sucesivamente. Nos vamos ahora con la citación. Bueno, acá la citación, pues sencillamente es el acto por el cual una vez que el juez admite la demanda, llama a través del emplazamiento a el demandado, a la otra parte, para que acuda al tribunal a dar contestación a la demanda en el plazo determinado. Ese plazo determinado lo va a indicar es el tipo de procedimiento en el cual se admitió la demanda, porque eso va a depender generalmente del tipo de procedimiento y también de la cuantía. Por lo menos en el caso de los juicios ordinarios, en lo relacionado con el reclamo de derechos, cumplimientos, resarcimiento de daños y esa cuestión, generalmente el lapso es de 20 días. Es de 20 días para contestar la demanda y la citación, pues una vez que se admite la demanda
se acuerda la misma, la parte tiene que, a través del alguacil, por medio del alguacil, hacerle el impulso a la misma, bueno, llevando a cabo una serie de actuaciones con el fin de que el alguacil cumpla su finalidad, como lo es el citar al demandado. Ese plazo, como le estoy diciendo, va a depender del tipo de procedimiento. Por lo menos el procedimiento ordinario son 20 días, pero tenemos el juicio breve, es al segundo día. Tenemos que los juicios ejecutivos, sobre todo lo que es la intimación, es al décimo día, en la cual para hacer las oposiciones y todo eso. O sea, todo depende del tipo de procedimiento en la cual se lleva a cabo la citación. Entonces, por eso es que la citación es ese primer acto que pide la parte una vez que interpone la demanda. En la citación, pues naturalmente hay que indicar la dirección del demandado por el cual, cuando se admite la demanda y se emplace al mismo con la orden de comparecencia, el alguacil en la boleta esta indica a dónde tiene que acudir a llevar a cabo este acto de la citación. Y una vez que se lleva el acto de la citación, la parte se pone a derecho, la parte contraria, y ahí pues ejerce los mecanismos de derecho de defensa, realiza los actos procesales relativos a la otra parte, y es precisamente esos efectos que tiene la citación, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista sustancial. Sobre todo para que el demandado se incorpore y ejerza, como se dice, su derecho a la defensa dentro del proceso. El efecto personal pone a las partes a derecho. Entonces, ahí sí, desde el momento en que se lleva a cabo la citación y se cita al demandado, prácticamente ya tenemos que las partes comienzan a formar parte del mismo. Origina el demandado la carga de comparecer a la contestación de la demanda. Precisamente eso es el principal objetivo de la citación, que el demandado conozca que tiene que ir a contestar la demanda. La citación determina la prevención de la situación jurídica material en que se halla en el órgano del Poder Judicial. La situación perpetúa la competencia del juez, que una vez practicada la misma queda insensible a cualquier cambio sobrevenido en las circunstancias de hecho que le había determinado al momento de la proposición de la demanda. Bueno, generalmente, pues cuando, y es la finalidad de la misma, pues allí es donde precisamente, pues dentro del mecanismo y la realización de toda esa serie de actos, pues queda de manifiesto en la cual esa demanda pues tiene que tener su respuesta. Y esa respuesta naturalmente se da en la medida en que la citación se lleve a cabo. Desde el punto de vista material o sustancial, tenemos que obliga al poseedor de buena fe a restituir frutos que persigue después que se le haya notificado legalmente la demanda. Bueno, eso es una forma en la cual pues ejerce su derecho a la defensa, y bien sea que contradiga o bien sea que acepte, que puede ocurrir precisamente con él. Interrumpe la prescripción cuando es practicada dentro del lapso de la prescripción. Eso es muy importante porque por lo menos desde el momento en el cual se interpone la demanda y se cita, pues ya a partir de ese momento la causa puede naturalmente quedar interrumpida la prescripción a los fines de evitar que el derecho del demandante por el cual reclama él mismo no finalice producto de esta figura de la prescripción. Disculpen. Y constituye en mora al deudor por regla general en las obligaciones de dar o de hacer. Si no se establece ningún plazo en la convención, el deudor no quedará constituido en mora, sino por un requerimiento de otro acto equivalente a él. Estos son efectos que precisamente si cumple a cabo la citación como es, pues
En el acto de la contestación de la demanda, esas figuras se pueden alegar en la misma. Y por último, pues ahí tenemos en la lámina lo relacionado con las formas como se produce la citación. Dentro del procedimiento ordinario, más que todo, el que se maneja, y los otros procedimientos que también están establecidos en la norma adjetiva procesal civil, tenemos las formas de citación de esta manera. La típica, por lo general, es la citación personal. Esa es la que va directamente a la persona del demandado, como lo establece el 218 y la manera como se lleva a cabo la misma. La citación por correo, el 219 mayormente, este tipo de citación es a las personas jurídicas y se utiliza mucho en aquellos procedimientos donde se reclaman obligaciones de índole laboral. La citación por carteles es la que se publica por los medios impresos, por la prensa, cuando no es posible ni la citación personal ni la citación por correo. Por correo, como les dije, mayormente se va hacia las personas jurídicas. La personal es la que se va a las personas, como decir, vaya la palabra, la redundancia, a las personas naturales. Cuando ninguna de estas dos se lleva a cabo, entonces se solicita que se lleve a cabo la citación por carteles y esa es la que se cumple ante los medios de prensa. En esta citación por carteles, una vez que se estampen los carteles por la prensa, se consignan al tribunal. La publicación de los carteles tiene que ser en un intervalo de 3 días entre la publicación del primer cartel y la publicación del segundo cartel. Esos carteles se colocan uno se coloca en el periódico, en la cual los ejemplares se consignan al tribunal y un cartel va, una vez que se consignan los carteles al tribunal, se dirige el otro cartel a la morada o residencia del demandado a los fines de que se presente al tribunal en un lapso de 15 días. Esos 15 días son días de despacho. Dentro de 15 días a los fines de quedar por citado. Si dentro de esos 15 días el demandado no acude al tribunal, entonces se le nombra un defensor ad litem a los fines de que se pueda realizar ya la citación del demandado. En el defensor ad litem, el procedimiento es que el defensor, él acepta el nombramiento, se nombra primero, acepta el nombramiento, se juramenta y se cita para que una vez que quede citado, se abre el lapso de los 20 días, segundo día, 10 días, bueno, de acuerdo al tipo de procedimiento para hacer la contestación de la demanda, la oposición o lo que se le esté pidiendo en ese momento. Los edictos son sencillamente publicaciones por prensa que se hace cuando se tiene la presencia de herederos desconocidos. Generalmente hay juicios en donde se presume que a quienes necesitan pues son herederos y no se sabe si existen o no los mismos. Entonces, cuando hay esa situación, pues se hace la publicación del edicto, como lo establece el 231, para llamar a todos aquellos que se consideren con derechos a ser parte en ese juicio. La situación por medio del apoderado, bueno, la del 217 es casi que era conocida como la autocitación, en la cual pues puede acudir la parte por medio de su apoderado o por medio de su apoderado a los fines de darse por citado. Tenemos la citación por comisión, que es aquella citación que se realiza por medio de un tribunal que se encuentra en el lugar donde está el demandado. Y generalmente la citación por comisión es aquella que ocurre en
los tribunales fuera de la sede del tribunal de la causa. Y en este caso, cuando el demandado por lo menos se encuentra fuera de la ciudad de San Cristóbal, en este caso, para los que están aquí en el estado Táchira, pues ese tribunal comisionado es un tribunal de municipio, por decir algo. Si el demandado se encuentra viviendo, por decir algo, en San Antonio del Táchira, o viviendo en La Grita, esa cuestión, pues se pide que se comisione al tribunal de municipio de esa localidad a los fines de practicar la citación. Y cuando ese tribunal comisionado recibe la comisión, lleva a cabo todos los actos de la citación personal. Si no logra citar personalmente, igualmente se hacen los carteles, es decir, tiene que hacer todo el trabajo de la citación hasta que quede citado y se abra al día siguiente los días para la contestación de la demanda. Y las notificaciones pues son aquellas actuaciones que generalmente se producen en los tribunales y es necesario que las partes lo conozcan. Por eso es muy importante cuando veamos en el próximo trimestre lo relacionado al procesal civil 2, que en los escritos de la demanda y ahora se está exigiendo mucho, y también en los de la contestación, indicar, bueno, precisamente la dirección tanto de las partes, que en la demanda pues se establece, se indica, la dirección, lo que llaman la residencia o el domicilio procesal, y también el demandado tiene que indicar su domicilio procesal porque hay determinadas actuaciones en las cuales se necesita que lo conozcan las partes y eso se hace a través de la notificación como lo establece el artículo 233. Bien, bueno, de mi parte pues se dio en estos 3 encuentros sincrónicos lo relacionado con la primera parte del derecho procesal, que por lo general es esa parte general que corresponde a este primer momento. Sobre todo el derecho procesal como ciencia, el derecho procesal dentro de sus ramas que corresponde, el derecho procesal como ciencia autónoma y el estudio de los 3 elementos que componen la trilogía: la acción, la jurisdicción, el proceso, representado en las partes, en el órgano jurisdiccional y en los actos procesales. Ahí es donde enfocamos precisamente cómo es que se maneja esa trilogía y que corresponde precisamente al trabajo que se realiza dentro de la Administración de Justicia, bien sea como abogados litigantes cuando representamos a las partes o bien sea dentro de la función jurisdiccional en el caso de los abogados cuando son nombrados como jueces. Entonces, esa es precisamente la manera como se lleva a cabo la realización de estos 3 elementos del proceso. En los próximos trimestres, pues ya iremos más específicos. Ya por lo menos se comenzará con el libro segundo del Código de Procedimiento Civil relacionado al procedimiento ordinario. Y ahí ya vamos en una forma más específica con la demanda como el inicio del proceso, la materialización de esa acción y donde se ubica precisamente la pretensión es en la demanda. Los demás actos que siguen una vez que se interpone la demanda, la admisión, el emplazamiento, la citación, la contestación de la demanda, las defensas que pueda comenzar a ejercer la otra parte. Si se produce la traba de la litis, pues el lapso probatorio, informe, sentencia. Si hay apelación o no, se irá al procedimiento de segunda instancia, de acuerdo a lo que se decía en segunda instancia, si esa sentencia puede dar lugar a que sea revisada a través de un recurso de casación. Y lo último, lo relacionado con la ejecución de sentencia, que es cuando
precisamente se materializa la pretensión al ser declarada con lugar y hacerla efectiva. Bien, y en el procesal 3, bueno, lo relacionado con los procedimientos especiales y el recurso de casación, que es lo último para ahí sí pues conocer todo lo que es el estudio de esta ciencia del derecho, de esta rama del derecho, como lo es el derecho procesal. Bueno, de mi parte, pues estoy muy complacida por haberles ofrecido mis conocimientos y el aporte de como docente al grupo de Derecho Procesal 1 del convenio UDEFA y EPSI, en la cual pues veo que hubo una participación bastante importante y por lo tanto pues eh, de repente haya la posibilidad, si todavía queda uno o dos alumnos, después del número de alumnos, a ver si se amerita extender un poquito más, ya que la coordinación nos informó que es hacerlo porque todavía les quedan unas semanas a los fines de presentar aquella actividad evaluativa que les haga falta. Voy a revisar el fin de semana. De todas maneras, pues si hay la posibilidad, abriré de nuevo la plataforma para que aquellos que todavía pues les hace falta unas evaluaciones pues las incorporen y de esa manera pues tengan todas sus evaluaciones en la misma. Por ahí veo a un participante, el señor Mario Zambrano. Si hay alguna pregunta que tenga para hacerla, ya que todavía pues tenemos unos minuticos de tiempo que nos permite la clase. ¿Aló, me escuchan? Buenas tardes. Pues yo casi no lo escucho a usted. Lo veo, pero no lo escucho. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ya va, vamos a ver. No, no sé, pero es que de verdad no escucho, no lo escucho nada, ¿no? Si aquí... No, aló. Hola, Bueno, hola. ahora sí como que lo estoy escuchando. Ok, muy bien. Sí, Bueno, ya ahora lo... sí lo escucho. Bien, dígame. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ajá. Bueno, no, nada, que con relación a lo de la clase, pues básicamente era lo del último tema, ¿sí? El último tema, exactamente, así es. Lo del examen que se presentó con lo del caso práctico. Bueno, ahí sí es un, ajá. Tenía cierta duda con relación a lo de la citación por comisión, Ujú. pero lo que estás terminando de exponer, de aclarar. Pensé que no se llevaba de esa manera, pero sí, ya lo entendí. Le agradezco ese punto. No, Y y con eso la citación de comisión hay que tener mucho, muy presente eso, porque ¿qué es lo que sucede? Generalmente, por lo menos lo vemos aquí en el Estado. Sí, en un primer momento pudiera ser, y a lo mejor la primera intención del legislador fue de que esta citación mayormente se practicara es en aquellos lugares fuera de la circunscripción territorial. Porque por lo menos, si estamos en un juez de primera instancia, él tiene competencia en todo el territorio del Estado Táchira. La ok, competencia de en todo el territorio del Estado Táchira. Por lo tanto, el alguacil, que es quien lleva a cabo la realización de la citación, pues igualmente él podría citar
en cualquier lugar del estado Táchira. Pero en vista, bueno, a lo mejor de principio de economía procesal, de hacer menos dificultoso el traslado, porque generalmente cuando se lleva a cabo la citación, la parte que utiliza primero este mecanismo, que es la parte demandante, ella tiene que hacer un trabajo con la citación. Es decir, no es sencillamente si se pagaron las copias de la compulsa y se le dejó al alguacil y el alguacil se va porque se le dio la decisión. No, es que muchas veces al alguacil hay que trasladarlo. Si no se tiene el vehículo para trasladarlo, hay que suministrarle los medios para que él se traslade. Porque el Poder Judicial, y en esto vamos a ser muy realistas y muy sinceros, y ya más que todo, desde que surgió aquí en Venezuela la hiperinflación, prácticamente el Poder Judicial se quedó sin presupuesto para funcionamiento. El poder adquisitivo no le llega. O sea, tan solo tienen presupuesto para pagar empleados, más nada. Pero lo que es el funcionamiento, que es fotocopiadoras, impresiones, tener las carátulas de los expedientes, bueno, hasta el simple colocar un bombillo, que es algo que se necesita porque uno lo que va a leer un expediente, eso prácticamente uno está haciendo actos de colaboración. Esta mañana se metió una demanda, tuve por uno de mis trabajos como abogado litigante, una demanda en el Tribunal Laboral y ya la primera, además de la demanda, usted no solamente acompaña demanda y recaudos, sino ya tiene que acompañar la colaboración al tribunal. Y tenemos un artículo que es el 264 de la Constitución que nos habla de un 2% del PIB para el Poder Judicial y que los tribunales no cobrarán tasas, ni impuestos, ni contribuciones, ni nada. Es decir, que la hiperinflación derogó esa norma del 254. La derogó totalmente, porque ahora todo para que te admitan la demanda, tú lo tienes que pagar. O sea, ¿qué es lo primero que le tenemos que decir al cliente? Ok, sí. De mi parte, bueno, el cobro mío lo hago de esta manera, pero usted ya tiene que tener una caja chica para darle al tribunal. Y eso es una realidad que está pasando en todos los tribunales e incluso en los tribunales donde toda la vida se manejaba la gratuidad. Uno de ellos, el Tribunal Laboral. El Tribunal Laboral siempre se manejaba la gratuidad. Pero ya hasta eso desapareció. Entonces, ¿qué pasaba con esto de la citación con comisión? Que resulta que generalmente el objetivo y propósito del legislador cuando redactó esta norma era que en aquellos lugares fuera de la circunscripción territorial del tribunal se llevara a cabo la comisión. Por lo menos, vamos a decir que la competencia del Táchira, pero el demandado circunstancialmente se encontraba en el estado Mérida. Entonces, ahí sí se comisionaba a un tribunal del estado Mérida donde se encontraba el demandado para hacer la citación. Ahora no, ahora solamente se limitó que la circunscripción territorial es donde está la sede del tribunal, que es el estado de San Cristóbal. Por lo menos en los casos de los tribunales de primera instancia. Y si el demandado se encuentra en Agrita, entonces se comisiona al tribunal del municipio Jauregui. Si el demandado se encuentra, por decir algo, en Capacho, al juzgado del municipio Capacho Nuevo, bueno, el tribunal de Capacho sí uno solo, tanto en Capacho Nuevo como en Capacho Viejo. ¿Sí? Es decir, ahí es donde se comisiona. Y ese tribunal tiene que hacer todos los actos de la citación, desde la citación personal, si no se consigue personalmente, tiene que hacerle los carteles, llevar al secretario para que le coloque el cartel enamorada, como lo indica la norma. Generar todo el procedimiento, sí. Tiene que hacer todo el procedimiento ese tribunal comisionado. ¿Sí? Y una vez que hace el trabajo, entrega la comisión y se le entrega al tribunal de la causa para que se inserta el expediente
y de esa manera comience a correr. Si es procedimiento ordinario, los 20 días, si es un procedimiento breve, el segundo día, si es una intimación, los 10 días para la oposición. Así es como se hace. Ah, ok, tienen los tiempos. Sí, porque... Bueno, de acuerdo al tipo de procedimiento. Todo está de acuerdo al tipo de procedimiento. Porque por lo menos... Ajá. Ajá. Porque aquí que llegue, por decir, en La Grita, en el municipio de Jauregui, de ahí a empezar a que se haga el proceso, de empezar a que se haga todo eso, pues pasa cierta cantidad de tiempo. No, es que por lo menos la citación se hace. Cuando llega al tribunal de la causa, es que a partir de ahí empieza el lapso de los 20 días. En el caso de procedimiento ordinario, es a partir cuando llega la comisión al tribunal. O sea, sale, ahí le preparan a uno la comisión. La comisión es un oficio que se le hace al tribunal comisionado por parte del juez de la causa, la copia de la demanda, la admisión, la compulsa, y eso se va al tribunal comisionado. El tribunal comisionado hace la sumisión, todavía no ha arrancado ningún lapso. Todavía no. Los lapsos. Todavía no ha arrancado. Una vez que el tribunal comisionado lleva a cabo ese trabajo, entrega las resultas de nuevo a la parte demandante y se trae la comisión y se introduce en el tribunal de la causa. Y a partir de ese momento, al día siguiente, una vez que quede diarizado la comisión que ya llegó al tribunal de la causa, comienzan los 20 días. Comienzan los 20 días. Muchas veces en hacer ese trabajito en la comisión pueden pasar hasta 2 y 3 meses. Sí, porque por y eso hasta más. Porque, o sea, con el tipo de cómo se ejecutan en estos tiempos, en 20 días no llega, por ejemplo, de aquí a... No, y es que ahora la cuestión de citar por comisión se puso más costosa. ¿Ves? Porque todavía anteriormente uno hasta ayudaba a la gente con la gasolina del carro, pero ahora hay que cobrar la gasolina. Sí. Ahora hay que cobrar la gasolina también. Entonces la persona decide o le da uno para la gasolina para uno ayudarle a hacer la comisión, o que vaya ella y lo haga. Imagínese, ahí se va a demorar más porque a veces las personas pues no saben cómo es que se hace eso. Sí, por desconocimiento Sí. extienden más el proceso. ¿Ves? Y entonces se demora más, claro, se demora más para que el otro comience el lapso para que contestar la demanda. ¿Ves? Totalmente. Pero esto es muy interesante, su observación es muy interesante, porque es que la citación por comisión, eso es algo que eso sí es muy cotidiano. Eso sí es muy cotidiano dentro del proceso. Es decir, aquí hay 3 medios en los cuales dentro de las formas en que se clasifica la citación se llevan a cabo. La personal, que esa es la primera, esa es la obligatoria. Los carteles, porque no se consigue al demandado. Y la comisión, porque no todo el tiempo la gente se encuentra en San Cristóbal. Si se encuentra en San Cristóbal, maravilloso. Pero ya no encontrándose en San Cristóbal, pues hay que comisionar. Y por ejemplo, con respecto a la citación por correo, ahí entraría en función, últimamente salió, estos últimos días salió un decreto con relación a lo que era la validez de los correos electrónicos. O sea, que más bien bueno, ya se está utilizando ese mecanismo, incluso hay tribunales que de repente en cualquier momento se aplique, me parece. Por eso es que ahora, es más, mientras con esto del decreto de la pandemia, se estableció ese despacho virtual, y uno en el despacho virtual pues tenía que indicar el correo para precisamente enviarles lo relacionado a el momento en el cual tendría que llevar el físico. Aunque ahorita pues ya se eliminó el despacho virtual, pero la parte del correo me parece muy interesante más en la reforma del Código de Procedimiento Civil. Ya como requisito de la demanda ya están indicando que se coloque el correo electrónico, porque el alguacil va a tener ese mecanismo, además de el medio normal, como generalmente se hace, utilizar la alternativa, el correo electrónico. Es más, en jurisdicciones como la penal se está utilizando, parece que contencioso administrativo también. Es decir, ya se está adelantando a la tecnología
Y si por lo menos tenemos esta tecnología en la cual usted y yo estamos, yo dando una clase y usted recibiendo la clase, pues eso igualmente van a hacer los alguaciles. Lo que sucede es que, como te digo lo siguiente, para hacer esto, y ya se nos está terminando el tiempo, pues Ya. el Poder Judicial tiene que contar de nuevo con una nueva reingeniería y tener un Sí, presupuesto, una reingeniería presupuestaria, porque para eso se va a necesitar inversión, aportes del Estado, porque la actividad jurisdiccional es del Estado, es el que lleva a cabo la actividad jurisdiccional, la función jurisdiccional, y por lo tanto tiene que dotar de equipo a los tribunales. Mientras no, no se tengan los presupuestos adecuados, pues seguiremos trabajando de esta manera. Pero en la reforma del Código de Procedimiento Civil viene la figura del correo electrónico, en la cual ya por lo menos tenemos que acostumbrarnos a colocar nuestro correo electrónico como bien sea como apoderados, como asistentes de las partes a quien representemos, sea demandante, sea demandado. ok. Claro que sí, para la actualización. Bueno, entonces ya bueno, que también quería comentarle lo de, bueno, usted dijo ahorita último que iba a haber un lapso para el tema de las entregas, las entregas por las entregas tardías. Pues yo tuve un inconveniente con la primera y segunda evaluación por el tema de que me Ajá. tardía, pero yo vi que en estos días atrás colocaste chance para el tema de la quinta y Sí, le estoy dando más chance. Bueno, nos permitieron, ya nos informaron vía coordinación de que, bueno, ustedes tienen unas 2 semanas, hasta 3 semanas más. creo que Entonces voy a hacer extensivo las actividades todas hasta por ahí hasta el 31, 1 de agosto. ok, En pero el ahí, caso de los de la UDEFA, ¿ves? Porque la UNIGESI ya está uno ya uno sí tuvo que entregar notas, pero la UDEFA todavía tienen unas 2, 3 semanas de chance más. sí, entonces el sistema abriría nuevamente. No, sí, uno puede volver a abrir la plataforma mientras todavía ustedes no han terminado. La plataforma se puede volver a abrir de nuevo y para que presenten las actividades. Sí, pues yo las tengo hechas desde el inicio, pero porque mi inscripción fue tardía. Pero Ah, bueno, bueno. entonces si está la oportunidad, pues se No, lo no, es agradezco. que ya nos confirmaron por vía notificación por WhatsApp, en la cual de que tenemos esa oportunidad y bueno, hay que a todos los que de la UREFO pues se les va a extender su lapso para poder presentar y se pongan al día con las evaluaciones. Perfecto, está muy bien. Bueno, creo que ya de mi parte, pues muchísimas gracias. Bueno, Gracias. espero que mis conocimientos y este aporte que le he dado a la universidad, pues les haya servido a ustedes y continuaremos en los próximos semestres, pues aprendiendo más de lo que es el derecho procesal y ahora sí lo que son los procedimientos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces esté pendiente de la plataforma porque se le va pues a ampliar los lapsos. Perfecto, ¿Cómo está no? bien. Muchas Bueno, gracias. bueno, Hasta bien. luego. Hasta luego.